Entramos en el último encuentro de la última materia de la Escuela Superior Peronista, que se refiere a las realizaciones peronistas, que tiene como lema mejor que decir es hacer, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Repito, mejor que prometer es realizar. Y vamos a ver hoy los dos últimos capítulos referidos a dos temas sustanciales de las realizaciones del peronismo. El capítulo 11, que se refiere a un análisis somero del segundo plan quinquenal, y el capítulo 12, referido nada más y nada menos que a la Fundación Eva Perón. Y vamos a ver entonces lo que nos narran los primeros peronistas sobre el segundo plan quinquenal. Veremos los antecedentes, la elaboración y capítulos del plan, sus objetivos y los decretos de responsabilidades concurrentes. Hablando de los antecedentes, el 19 de diciembre de 1952, el general Perón expresó ante diputados y senadores nacionales los fundamentos del segundo plan quinquenal. De su medulosa exposición recordamos: un plan de gobierno, para que tenga alma, debe tener una doctrina, ya que la doctrina nacional es la verdadera alma colectiva del pueblo, y de esa alma colectiva del pueblo está animado profundamente el plan quinquenal que hemos de someter a la consideración de los señores legisladores. Ya vamos a ver cómo se hizo ese plan quinquenal. Y sigue Perón: es indudable que puedo presentarles hoy a los compañeros legisladores algo más completo y más perfecto que lo que hice hace 6 años en este mismo recinto de planificación en el orden federal y en el orden general de la República, que nos han permitido trabajar con racionalidad en la planificación, factor tan fundamental en esta clase de estudio. Esos consejos nos ofrecen una concepción centralizada del problema nacional en el orden económico, social, político, cultural, etc. Y nos ofrecen también la posibilidad de armar toda la ejecución con una absoluta idea de coordinación en todos los órdenes. Prestemos especial atención, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, a la importancia que Perón le atribuyó a la planificación a través del primer plan quinquenal en primera instancia y después a través del segundo plan quinquenal, y vamos a ver a continuación las características que tuvo ese plan quinquenal, no antes sin hacer un análisis de la realidad de aquella época. Estas palabras traducen con toda claridad la satisfacción con que el general Perón fue asistiendo al perfeccionamiento de los organismos técnicos de su gobierno y la incidencia que este mejoramiento ininterrumpido del mecanismo estatal va a tener en el desarrollo y cumplimiento de los múltiples objetivos del segundo plan quinquenal, haciendo caso hablando del mejoramiento de la coordinación y lo que se llama también la racionalización, el perfeccionamiento continuo que vimos ya al hablar de organización peronista. Por eso, cuando nos referimos al primer plan quinquenal, se formularon algunas consideraciones encaminadas a demostrar cómo hasta ese entonces el país se había imposibilitado de encarar una obra de vastos alcances,
programada para su cumplimiento en un tiempo dado y que pudiera enfocar y remover problemas de sustancial gravitación para la vida del país. Su dependencia de intereses foráneos, la falta de imaginación de programas y de honestidad de la mayoría de nuestros grupos políticos fueron, entre otras muchas, las causas del letargo que padeciera la Argentina en los últimos lustros. Está hablando, los compañeros acá están hablando en 1954, está hablando de los lustros anteriores a esa época. La presencia de Perón abatió para siempre esos intereses retardatarios. Radió de la esfera nacional a los grupos de individuos cuya falta de penetración o patriotismo obstruían la marcha de nuevas inquietudes y recuperó e incorporó al patrimonio colectivo los innúmeros recursos cuyo juego era indispensable en los nuevos planteos de la vida argentina. La necesidad de una planificación para lograr objetivos trascendentes, sobre todo y especialmente hablando de un país como el nuestro, en aquel momento de 17 millones de habitantes y hoy de 42. Sin planificación no hay nada posible, y menos a largo plazo. Creo que es la enseñanza fundamental que vamos a sacar de este capítulo de realizaciones del peronismo. Todo esto constituyó la justicia social y la independencia económica cuyo desarrollo y alcance conocemos. Con esos elementos en sus manos, recién se pudo encarar el desarrollo de amplios planes de gobierno con una concepción netamente argentina de los mismos, con una concepción, repito, netamente argentina de los mismos, y al servicio exclusivo de la felicidad de nuestro pueblo y del bienestar de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Repito, al servicio exclusivo de la felicidad y bienestar del pueblo y la grandeza de la patria, que es la finalidad suprema de la doctrina peronista o justicialismo. A ello conducen los planes de gobierno. Recordemos sus antecedentes. El Consejo Nacional de Posguerra, de los albores de la acción peronista. Su influencia en la elaboración del primer plan quinquenal, el desarrollo de este y su gravitación en la vida argentina, con 70 y pico mil obras. La pausa compensadora del Plan Económico 1952 y por último, a través de todas las dificultades y enseñanzas de una labor incansable, la creación documentada y seria de este segundo plan quinquenal gestado bajo la inspiración, amparo y conducción del propio general Perón y en el que éste deposita alentadoras y justas esperanzas, lo están escribiendo los compañeros casi inmediatamente después de su realización. El segundo plan quinquenal completa los alcances mediatos e inmediatos del primer plan quinquenal. Una de las ideas que recuerdo en este momento, que leí en otros lados, es que en el primer plan quinquenal Perón estructuró lo que podríamos llamar así la estructura o el elemento estructural necesario para la organización. Me refiero, por ejemplo, que haya un ministerio, que haya un edificio, que si queremos tener una buena educación, que haya escuelas primero. Si queremos que haya buena salud, que haya por lo menos hospitales o centros asistenciales de salud. En el primer plan quinquenal Perón se planteó la realización de esa
estructura para, a través del segundo plan quinquenal, plantearse un perfeccionamiento de la funcionalidad que deberían tener esas estructuras, o sea, del funcionamiento, que desde ya tenían esas estructuras, porque para algo se crearon las escuelas, los hospitales, pero diríamos el ayornamiento, no ayornamiento, sino la racionalización, que para Perón es la vuelta de tuerca necesaria para el perfeccionamiento de las obras, se realizó a través del segundo plan quinquenal. El segundo plan quinquenal entonces completa los alcances mediatos e inmediatos del primer plan quinquenal y al dar rumbo seguro y fijo a la actividad del país por un lustro, deja desde ya establecidos objetivos cuya ejecutoria, al exceder los precarios alcances del mismo, plantea una exigencia perentoria a todos aquellos que vivimos con inquietud la vicisitud del movimiento justicialista y proporciona materia abundante para nuevas concepciones de los organismos de la planificación, cuya incorporación a la vida administrativa es, por sí sola, una de las medidas más sagaces y previsoras de nuestro líder. El gobierno, según nuestra doctrina, dice Perón, es, en síntesis, gobierno de conducción. Gobierno de conducción. Ahí radica la diferencia fundamental entre él y todos sus antecesores. Perón es conductor, no caudillo, y el caudillo, en sus formas más crudas, ha recibido ya el golpe de gracia definitivo. Lamentablemente no ha sido así, y hoy proliferan desgraciadamente muchísimos caudillos en la vida nacional. Pues Perón enseña a conducir, o nos enseñó por lo menos a conducir, y tenemos hoy el libro de conducción política para poderlo recordar y aprender. Pues Perón enseña a conducir, lo que equivale a decir que enseña a gobernar. Imprescindible para los compañeros y compañeras que pretenden ejercer la honrosa vocación política, estudiar, comprender y practicar el libro de conducción política del general Perón. Y es evidente que después de Perón quedará para siempre la enseñanza, seguramente fue así. Quedarán los organismos de conducción creados por él y quedará viviente y palpitante su espíritu en sus obras. Ha sido así y aún sigue siendo después de más de 70 años. Por ello bien dice nuestro líder, el general Perón, debemos dejarle al Estado una organización que sea una garantía de continuidad en el esfuerzo. Debemos dejar todo planificado para que no vuelva a ocurrir como en el pasado, que el cambio de un gobernante representaba un cambio absoluto y total para el país, como nos ocurrió en 2015, compañeras y compañeros. Qué importante hubiera sido que aprendiéramos estas cosas en otro momento. Veremos ahora cómo se elaboró el segundo plan quinquenal y cuáles son sus características. El general Perón explicó claramente cuáles son las modalidades de la planificación peronista. Modalidades de la planificación peronista que nosotros deberíamos aprender y practicar. No se abstiene frente a los intereses o actividades sociales, económicas y políticas del pueblo como hacen los liberales y neoliberales. Por lo tanto, el peronismo no es liberal de ninguna manera. No toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo
como hacen en general los proyectos colectivistas, que dan preponderancia a la organización del Estado en desmedro de las personas. Por otro lado, dirige la acción del Estado, ejerce conducción sobre la acción del Estado y auspicia, promueve o facilita la acción del pueblo. En 1950 se llevó a cabo, y escuchen bien compañeras y compañeros, en 1950 se llevó a cabo la primera encuesta de trabajos públicos realizados durante el primer plan quinquenal preparatorio del segundo. Oportunamente, y respondiendo a una idea del general Perón, se envió a todos los gobiernos provinciales las planillas de encuesta. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Las que, llenadas por las distintas municipalidades y comunas, dieron un censo de las obras comunales necesarias solicitadas por los propios usuarios. Qué importante sería que hiciéramos todo esto, Dios santo. Tales planillas fueron avaladas por los gobiernos provinciales, sufriendo un proceso de estudio en el que se discriminó aquellas obras que la provincia pensaba realizar, las que proyectaba la nación, las que debían ser realizadas por las propias comunas en cooperación con los usuarios y, por último, las que debían proponerse para próximos planes. Dichas planillas fueron derivadas a cada uno de los ministerios nacionales competentes a fin de que se tuvieran en cuenta para la formulación de los planes parciales de cada ministerio. Para coordinar la presentación de los planes parciales de los ministerios, se preparó un manual de instrucciones generales para la preparación del segundo plan quinquenal, en base al cual cada uno de los ministerios nacionales formuló el anteproyecto del plan en la parte correspondiente a su competencia específica. Por su parte, las provincias procedieron a elaborar un anteproyecto de plan nacional y otro de plan provincial. En el primero se especificaba la acción a desarrollar por la nación en las provincias, y en el segundo se detallaba la acción a realizar por las propias provincias. Los territorios nacionales que existían en aquel momento eran Chaco, Chaco, Misiones y La Pampa. Como es lógico, nos dicen los compañeros, formulaban solamente un anteproyecto de plan nacional, que después Perón los convirtió en provincia a todos. De cada uno de estos planes, ya sea nacional o provincial, se dio trámite a cada uno de los ministerios nacionales, en la parte que le era competente a cada ministerio, por supuesto. Asimismo, los informes producidos por los ministerios sobre los anteproyectos fueron girados a las respectivas provincias a fin de que tuvieran en cuenta las observaciones formuladas. La colaboración popular, tan fundamental para la elaboración del plan, fue solicitada por el excelentísimo señor presidente de la República, don Juan Domingo Perón, el 3 de diciembre de 1951 por medio de una alocución radiofónica. Y escuchen bien, compañeros y compañeras, este llamado del general Perón tuvo, como era de esperar, amplia repercusión en la masa del pueblo, y desde el primer día comenzaron a llegar infinidad de cartas conteniendo iniciativas hasta llegar a una cantidad que puede redondearse en 100.000. 100.000. Y para el primer plan quinquenal, en otro lado dice el número que es más o menos similar. Más o menos similar. Cada una de estas iniciativas fue cursada a los ministerios y o provincias competentes, a fin de que fueran tenidas en cuenta en la formulación de sus planes parciales. Esto, compañeras y compañeros, es hacer lo que el pueblo quiere.
De todo lo expuesto puede deducirse la gran importancia que la colaboración popular, sindicatos, asociaciones, cooperativas, clubes, etcétera, y particulares, tuvo como no podía menos que ser en la formulación del segundo plan quinquenal. Una vez reunido todo el material de información y todos los antecedentes necesarios, se constituyeron las comisiones de técnicos que debían proceder a la elaboración del anteproyecto del plan. De esa intensa tarea desarrollada por estas comisiones de técnicos, se informaban semanalmente al excelentísimo señor presidente de la Nación de sus trabajos. Fueron surgiendo los anteproyectos de los 31 capítulos que finalmente estructuraron el segundo plan quinquenal. Los 31 capítulos que constituyeron el segundo plan quinquenal. Finalmente, y previa aprobación de los mismos por el general Perón, se procedió a redactar en forma definitiva los 31 planes que componen el segundo plan quinquenal, los que fueron agrupados en 5 grandes capítulos: acción social, acción económica, comercio y finanzas, servicios y trabajos públicos, planes militares y planes complementarios. Para los compañeros que tengan interés en conocer detalladamente el alcance de cada uno de estos temas, en la revista Mundo Peronista, que ustedes pueden encontrar en la página web Ruinas Digitales Mundo Peronista, creo que a partir del número 16 o 17, se empezó a hacer un análisis detallado de cada uno de los elementos del segundo plan quinquenal para conocimiento de los dirigentes, los militantes y del conjunto del pueblo, pues esa revista salía cada 15 días y llegaba a todos los lugares, sindicatos, unidades básicas, para conocimiento de los militantes y del pueblo, como deberíamos hacer nosotros con los planes que deberíamos tener. Con fecha 1 de diciembre de 1952, fue presentado al Honorable Congreso de la Nación el segundo plan quinquenal, acompañado del correspondiente proyecto de ley. En una reunión de la Honorable Asamblea Legislativa, especialmente convocada, el general Perón expuso personalmente los fundamentos y la doctrina del segundo plan quinquenal, siendo luego explicado por el señor secretario, su excelencia, el secretario, señor ministro de Asuntos Técnicos, que en ese momento era Mendé, que por otro lado era el director de la Escuela Superior Peronista. Esta reunión se prolongó del 1 al 5 de diciembre, 5 días estuvieron analizando el segundo plan quinquenal en el Congreso de la Nación, y fue clausurada con una exposición del excelentísimo señor presidente de la Nación, don Juan Domingo Perón. Luego de su discusión en ambas cámaras, el Honorable Congreso de la Nación dictó la ley número 14.184, aprobatoria del segundo plan quinquenal, y que fue sancionada con fecha 21 de diciembre del 52 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de 1952. Y recién en esta ley, el artículo 3 de esta ley es la que contiene la definición de doctrina peronista, que expresa más o menos lo siguiente: la doctrina peronista o justicialismo, o doctrina adoptada por el pueblo argentino, dice, es la doctrina peronista o justicialismo que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política,
armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. El artículo 3 de esta ley 14.184. Y vamos a ver ahora entonces los objetivos del segundo plan quinquenal expresados por el mismo general Perón. Los conceptos del general Perón, al exponer ante la honorable legislatura el segundo plan quinquenal, son claros y precisos. El plan ha estructurado distintos momentos. Primero, los objetivos fundamentales, que son las aspiraciones permanentes de la República en cada uno de los aspectos. Así como nosotros fijamos en el orden de la realización nacional las tres banderas fundamentales de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, fijamos aquí en los distintos 31 capítulos que comprende el plan cada uno de los objetivos fundamentales e irrenunciables del pueblo y de la nación argentina. Del pueblo y de la nación argentina. Perdón. Esos objetivos fundamentales están pues desarrollados en los objetivos generales que los sirven. Esos objetivos generales son también permanentes e irrenunciables hasta su total realización. Le siguen después los objetivos especiales. Esos objetivos especiales son las realizaciones destinadas a cumplirse en el segundo plan quinquenal entre el año 1953 inclusive y el año 1957 también inclusive. Ayer vimos cómo en 1952 Perón hizo un plan específico por las dificultades que estaba atravesando en ese momento la nación argentina. Y a partir de el encauzamiento del país en 1952, a finales de 1952, largó el segundo plan quinquenal realizable desde el 53 inclusive, como dice acá, hasta el 57, cosa que no pudimos o no se pudo realizar por el odio de los cipayos y vendepatria. Decreto de responsabilidades referidos al segundo plan quinquenal. Posteriormente, el Poder Ejecutivo Nacional, por decreto 4870 del 20 de marzo del 53, fijó las responsabilidades de los ministerios nacionales para el cumplimiento de los objetivos del segundo plan quinquenal. Fijar las responsabilidades. En este decreto se establece para cada uno de los objetivos del plan el grado de responsabilidad de cada uno de los ministerios nacionales en su cumplimiento. Esta responsabilidad ha sido dividida en principal y concurrente. El Departamento de Estado, con responsabilidad principal para el cumplimiento de cada objetivo, deberá tomar las previsiones necesarias y proponer las medidas convenientes al Poder Ejecutivo o a los ministerios correspondientes. La responsabilidad concurrente fijada para el cumplimiento de los objetivos tiene carácter complementario respecto a la asignada al responsable principal y será ejercida conforme a la competencia de cada ministerio. Un plan de gobierno no es en sí una obra de arte. La obra de arte está precisamente en realizarlo. Lo dice permanentemente Perón esto. La obra de arte no está en su concepción, sino en su realización. A través de estas palabras palpita la invitación del conductor a que lo acompañemos en el esfuerzo que nos conduzca al alcance y logro de objetivos comunes. Logro de objetivos comunes, finalidad suprema de toda acción política. Logro de objetivos compartidos. A una argentinidad
puesta de pie por el reclamo de su voz. Seamos pues artífices desinteresados y nobles en esta hora maravillosa, en aquella hora maravillosa de 1953-54, y enorgullezcámonos de vivirla plenamente, decían los primeros peronistas. Y con esto damos por concluido el análisis del segundo plan quinquenal. Y pasemos ahora nada más y nada menos que a la Fundación Eva Perón. Y vamos a ver el análisis que hacen los primeros peronistas de esta extraordinaria mujer y de su obra, ¿no? O sea, de sus realizaciones. Entonces vamos a ver primero la referencia que hacen a Eva Perón y después a la justicia social y a la ayuda social que realizó la inolvidable Evita. Vamos a ver qué nos dicen de Eva Perón. La acción múltiple y dinámica de doña Eva Perón se hizo sentir desde el primer momento de la revolución y fue surgiendo a la vida pública casi paralelamente con el predominio que el general Perón iba ganando día a día en las filas, al principio un tanto convulsionadas, de los grupos que predominaban en los gobiernos surgidos del movimiento del 4 de junio de 1943. Unida desde el primer momento por los tiernos lazos del cariño a la vida del entonces coronel Perón, fue poco a poco empapándose de las inquietudes de la hora y sintiendo cada vez más intensamente la mística que el líder iba comunicando paso a paso a cada una de sus concepciones. Y en el libro Historia del Peronismo de Evita, que ya hemos compartido con todos ustedes, yo veo, como dicen acá los compañeros, un ejemplo de militante, el mejor ejemplo, mejor dicho, de militante peronista, la mejor alumna de Perón en todos los órdenes. Y vamos a ver cómo se ven ese lugar de mejor alumna en las realizaciones. Fue así como un día apareció enrolada abiertamente en la causa del pueblo, en la causa del pueblo. Sus tres amores, Perón, el pueblo y la patria, a la que consagraría desde ya, sin retaseos ni desganos, lo mejor de su vida, causa que no abandonaría jamás y en cuyo fuego sagrado quemaría con un renunciamiento inigualable su humana envoltura, dejando libre su espíritu sublime, llamado así por inescrutable designio de la providencia al lugar que la gloria guarda para sus elegidos. Qué hermosas palabras que le brindan a la compañera Evita los primeros peronistas, la verdad que conmueve. Generosa e intensa fue su labor desde la hora inicial, incansable en su esfuerzo, leal a su compañero y líder hasta sacrificios sin límites. Mujer del pueblo, alistada en las filas del pueblo, compañera del líder del pueblo, consagró a él lo mejor de su vida. Y lo hizo sin concesiones de ninguna índole. Era lógico, pues, que la oligarquía no le perdonara ni su origen ni su acción. Fue blanco de la diatriba y de la calumnia. Siguió adelante sin volverse a mirar a quienes ofendían su paso. Vivió para sus obras y murió por ellas. Grandioso ejemplo que tenemos los militantes peronistas. Y vamos a ver sus realizaciones. Hablar de las conquistas del peronismo sin recordar a Eva Perón es injusto. Pero hablar de la justicia social sin nombrarla es absolutamente
imposible, absolutamente imposible. Y es que al lado del maravilloso edificio jurídico que fue creando para estructurar esta justicia social y darle solidez, fue surgiendo paralelamente la obra que el amor y el cariño de Eva Perón creaba como complemento de la otra para todos aquellos a quienes ella no alcanzaba, para todos aquellos a quienes la justicia social no alcanzaba. Eva Perón entonces proyectó su acción en los más cambiantes aspectos de la actividad del movimiento peronista. Pero no cabe duda que la creación del organismo que lleva su nombre, la Fundación Eva Perón, fue su obra más querida, la que le permitió desarrollar al máximo el potencial vigoroso de su personalidad extraordinaria y la que, proyectada en el tiempo, dará a sus afanes las proyecciones de lo permanente. Totalmente destruida por el odio de la fusiladora, la revolución fusiladora de 1955, pero siempre y aún permanece en el corazón del pueblo humilde de la patria. Sus palabras son elocuente reafirmación de estos conceptos. Esta institución ha sido creada, la Fundación Eva Perón, ha sido creada con un sentido eminentemente justicialista y humanista. En esa obra he puesto todo mi espíritu y mi corazón. He querido brindar allí el cariño de una mujer y el afecto del líder, o sea, del general Perón, para todos los trabajadores que en un momento dado necesitan de la comprensión de los hombres y mujeres. Pero si no hubiese quedado en pie esta institución, renovando diariamente el recuerdo de su fundadora, múltiples otras actividades de la ilustre mujer, cuyo recuerdo nos convoca, dejarían imborrable huella de su paso por la vida, seguramente. Tal es su participación activa en la incorporación de la mujer a la vida política argentina mediante el sufragio femenino, la proclamación de los derechos de la ancianidad y su incorporación a la Carta Magna, expresión acabada de su permanente preocupación, de su amor inacabable a los desventurados de la sociedad. Sus luchas diarias y permanentes por la justicia social, su actividad sindical y su activa preocupación por la incorporación de regiones importantes de la patria al ejercicio de la ciudadanía, lo que eran territorios nacionales, que eran Chaco, Misiones y La Pampa, que ella impulsó para que se convirtieran en provincias, y una de ellas se llamó Eva Perón, y Chaco La Pampa se llamó Eva Perón, Chaco era presidente Perón. Y tantas y tan múltiples formas de actividad que hacían de su gestión diaria temas de asombro de todos aquellos que la seguían con cariño y aún de aquellos otros que, reacios a otorgar una reconocida justicia en el juicio, no podían en cambio negar la ennoblecedora a la vez que extenuante labor de una mujer llamada por razones de juventud, de belleza y de éxito al enervante ambiente que la molicie y la abundancia proporciona a los espíritus inferiores sin sentido de la grandeza de su destino, como los tenía Eva Duarte de Perón y los tiene hoy la compañera Cristina Fernández de Kirchner. Sentido de la grandeza de sus destinos, así es. Un claro sentido de dignidad humana dio Eva Perón a su labor, repito, un claro sentido de dignidad humana dio Eva Perón a su labor, porque para la doctrina peronista el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y es dignificable fundamentalmente a través del trabajo.
En primer término, las palabras de beneficencia, caridad, limosna, etcétera, con que antes se expresaba la misericordia de los pudientes, fueron borradas para siempre del vocabulario de las nuevas formas de asistencia social que iban a surgir en el país al conjuro de la acción reparadora de la ilustre ausente. Siempre presente. Dijo Eva Perón el 14 de marzo de 1947. 14 de marzo de 1947. Trabajamos por imponer la justicia basada en, y escuchen bien esto, compañeras y compañeros, qué ejemplo deberíamos imitar. Trabajamos para imponer la justicia basada en el respeto, en el principio de igualdad de los derechos y en el de la libre determinación de los pueblos. Justicia, respeto, igualdad de derechos para todos y todas, y el de la libre determinación de los pueblos. Trabajamos por la justicia que América reclama para el mundo, por la justicia que todos esperan ver llegar con fuerza liberadora o libertadora de las múltiples cargas que acosan aún a la humanidad. Trabajamos por la justicia social para el trabajador del continente, por la consecución de sus sueños y anhelos cristalizados en su derecho indiscutible de trabajar, de gozar de una retribución justa, de alcanzar su capacitación, de tener condiciones dignas de trabajo, de preservar su salud, de gozar de su bienestar social y la protección para su familia, de alcanzar su mejoramiento económico y de desarrollar actividades lícitas en la defensa de los intereses profesionales. Esta descripción no es ni más ni menos que lo que dice la definición de doctrina peronista, es tener como finalidad suprema la felicidad del pueblo. Así se consigue la felicidad del pueblo. Y lo releo porque me parece de capital importancia. Trabajamos por la justicia social para el trabajador del continente, decía Evita, por la consecución de sus sueños y anhelos cristalizados en su derecho indiscutible de trabajar, de gozar de una retribución justa, de alcanzar su capacitación tan necesitada en este momento en todos los ámbitos, de tener condiciones dignas de trabajo, de preservar su salud, de gozar de un bienestar social y la protección para su familia, de alcanzar su mejoramiento económico y de desarrollar actividades lícitas en la defensa de los intereses profesionales. Qué extraordinaria mujer y qué extraordinaria que es la propuesta del peronismo, compañeras y compañeros. Qué importante es que conozcamos todas estas cosas. Antes del peronismo y antes, por supuesto, de la aparición de Eva Perón, perdón, en la vida argentina, los enormes sectores de la miseria, escuchen bien esta descripción, los enormes sectores de la miseria y de los desclasados quedaban librados a su propia desventura y en el mejor de los casos a la escasa, insuficiente, precaria e ineficaz ayuda de la que se llamaban instituciones privadas de caridad. Pareciera que volvemos a la época preperonista. Qué desgracia, Dios santo. Estamos en 2019, día 19 de junio de 2019. Pareciera que está describiendo lo que estamos viviendo. El gobierno, por supuesto, estaba ausente de esta miseria, igual que hoy, compañeras y compañeros. Las ignoraba deliberadamente, ya que no creía de su deber tomar a su cargo importantes deberes para con la sociedad que gobernaba. A lo sumo, variadas subvenciones a distintas entidades era la forma indirecta de hacer sentir su acción en este aspecto, subvenciones
que por supuesto tampoco eran dignas de mayor elogio. Mejor descripción del gobierno actual, imposible. Y escuchen bien esta descripción, con una economía pobre y supeditada, con un bajo nivel de vida, con una industria sin una industria desarrollada, sin leyes sociales de previsión y con todo el cuadro sombrío que ofrecía nuestro país, era lógico que en aquellos días abundase la desocupación y la indigencia como hoy, que la mendicidad fuera un recurso común, que la vejez sin jubilaciones y sin pensiones fuese penosa y triste. Las casas de comercio despedían simplemente a sus obreros y empleados llegando a viejos, ya que no había ley de despidos. De la noche a la mañana las familias debían hacerse cargo de un anciano achacoso al que no le quedaba otro recurso cuando el hogar era muy pobre que la mendicidad. Qué triste tener que reconocer que estamos casi igual. Como el nivel de vida era muy bajo y había importantes regiones del país donde el trabajo escaseaba permanentemente, como hoy, y no había industrias para darles ocupación, se daba el caso de enormes sectores de pobreza y desocupación permanente. Qué importante es conocer estas cosas para darnos cuenta de que los enemigos de la patria han sido siempre iguales y no hay nada nuevo bajo el sol. Si hubiéramos aprendido estas cosas, seguramente la hubiéramos transmitido a los compañeros y compañeras, a los ciudadanos y ciudadanas, y no hubiéramos caído en la trampa de estos cipayos y vendepatrias. Todos estos sectores al que se sumaba el de los enfermos, a ver, como la verdad que me pone mal leer estas cosas y saber que hoy estamos casi igual. Como el nivel de vida era muy bajo y había importantes regiones del país donde el trabajo escaseaba permanentemente y no había industrias para darles ocupación, se daba el caso de enormes sectores de pobreza y desocupación permanente. Es así nomás. Todos estos sectores al que se sumaba el de los enfermos que el hambre y el medio insalubre lanzaban de continuo al medio de la calle, eran los que debía atender una caridad insuficiente y humillante a veces. De ahí la grandeza de la obra de Eva Perón que vamos a ver a continuación. Había, por supuesto, meritorias instituciones que hacían sentir su amor al prójimo. Señoras con profundo sentido cristiano actuaban en ellas con desvelo y modestia. Pero todo esto no alcanzaba para nada y además le faltaba el nuevo sentido de dignificación y valoración del individuo que la revolución justicialista trajo consigo. Es así nomás. Y que todavía hoy debemos inculcar en el conjunto del pueblo. Esa dignidad que para el peronismo tiene el hombre, la mujer, el ser humano, y la dignificación y valoración del individuo, de las personas que trajo nuestra revolución. El pueblo no necesitaba ni reclamaba limosnas, pedía justicia social, leyes sociales, ocupación y salarios dignos. Repito, el pueblo pedía justicia social, leyes sociales, ocupación y salarios dignos. Es así nomás. Y en este aspecto hubo otra revolución en el espíritu de la gente. La caridad y la limosna fueron sustituidas por la justicia social. La caridad y la limosna fueron sustituidas por la justicia social. Y el ejercicio de ella en manos hasta ayer de plutócratas desocupados, de ricos
desocupados pasó a manos de la Fundación Eva Perón, que con nueva conciencia iba a encarar en forma distinta los problemas creados por la imprevisión y el desamparo. Y así se acabó una forma de caridad que hería la dignidad de un pueblo, y se acabaron también las actividades de grupos que hacían de ella una ocupación para llenar su ocio en muchos casos. Las instituciones de caridad vivían de la subvención oficial. Si las damas de la comisión directiva tenían parientes en el gobierno, la subvención podía ser mejorada. De los legados que recibían, a veces abundantes y generosos, pero que nunca alcanzaban para el cómodo desenvolvimiento de las actividades sociales, de las colectas que hacían y de los festivales que se daban. Las colectas, en ciertos casos, eran llamativas. Y escuchen esto, compañeros. Los niños aislados eran asilados eran sacados un buen día. El del pan, el del vaso de leche, el de la media luna, con sus trajecitos y delantales humildes, con sus cortos 5 o 6 años, con su tristeza, con su estandarte y su alcancía. Comisiones de sacrificadas damas y niñas que ese día madrugarían valientemente los acompañaban. Y así ambulaban por la calle Florida o por la calle o avenida Santa Fe. La prensa y otros diarios hacían crónicas conmovedoras del espíritu altruista de nuestra sociedad. Y acabado el día, llenadas las alcancías en los lugares estratégicos, Jockey Club, Harold, etc., los chicos volvían con su misma tristeza al encierro de todos los días, hasta que otra colecta y otros niños volvieran a ser sacados al sol. Ni vacaciones ni colonias veraniegas. No alcanzaba para tanto y en último caso no era necesario. No era necesario. Los beneficios eran más frecuentes. Bris de beneficencia, canasta de beneficencia, súper de beneficencia y crónicas sociales describiendo un concurso inacabable de damas. Había que recurrir a estos medios para movilizar la dadivosa generosidad de una clase que luego iba a revestir con un encono y un odio implacable una justicia social que Eva Perón gritaría iba a hacerse pese a quien pese, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Y esto no se lo perdonarían jamás. Y aún después de 70 años sigue igual. Todo esto terminó y quisiera Dios que para siempre, por obra de Eva Perón y de su fundación, y lamentablemente ha resurgido de nuevo en nuestro país. Y vamos a tener que hacer otra obra similar a la de Eva Perón. La asistencia social y la ayuda social cobraron nuevas formas, nuevo estilo. La política social y económica del gobierno, incorporando a la vida activa al sector inmenso de los sumergidos, fue restando material al cotejo de los desdichados. El trabajo, la mejor herramienta para sacar a la gente de la miseria. Y la fundación fue cubriendo poco a poco los otros sectores que la imprevisión va dejando al borde del camino o que todavía el trabajo no ha surgido con la celeridad que se hubiera deseado. Dio a su obra un alto sentido de solidaridad humana. Y las colectas callejeras y las fiestas de beneficencia fueron sustituidas como elementos de aprovisionamiento por las colectas
que los sindicatos ofrendan a menudo con el aporte que los trabajadores argentinos proporcionan a una obra que en definitiva les pertenece. Y así surgieron una tras otra las obras maravillosas que el cariño y el amor de Eva Perón fue levantando para los elegidos de su corazón. Recorrer el país es recoger el testimonio de su formidable consagración a los desamparados de la vida. Y escuchen, compañeras y compañeros, nuestras clínicas para readaptación infantil, nuestras maternidades, nuestros policlínicos que todavía existen, de la misma manera que las colonias de vacaciones han sido inspirados por el líder Juan Domingo Perón y le corresponde a él el valor que haya en su creación. Evita siempre atribuya las buenas cosas a Perón. El hogar de ancianos, que significa los últimos días de los que dieron todo a la sociedad sin recibir de ella casi nada, es el resultado de la preocupación del general Perón ante el problema concreto de la vejez desvalida. Toda la obra de la Fundación de Ayuda Social en bien de los humildes y de los que hasta ayer permanecieron olvidados, y que es nada menos ni nada más que la solución de una infinita diversidad de problemas que nos legó un pasado de negación y de injusticias sociales que vamos superando bajo la dirección y la inspiración de nuestro querido líder, solo es peronismo en su más pura expresión, aplicado a los problemas del niño, de la mujer y del anciano, que tienen derecho a la felicidad y a la vida, y que ejercerán ese derecho en esta nueva Argentina que está formando para nuestro orgullo el general Perón. Esto lo dijo Evita un 14 de junio de 1949, casi el mismo día, hoy es 19 de junio. Ahí están los testimonios vivientes del extraordinario empuje de la Fundación. No más hospitales sombríos y destartalados, edificios fríos y sin alma, arquitecturas concebidas para cobijar la miseria sombría que una sociedad sin vibración colectiva era incapaz de aventar. Todo es hoy distinto. El espíritu, el procedimiento, la arquitectura, y así podemos acercarnos, por ejemplo, a, escuchen bien compañeras y compañeros, los hogares escuelas, los hogares de ancianos, los policlínicos, el hogar de la empleada, los hogares de tránsito para las chicas que venían del interior, las colonias de vacaciones, la ciudad infantil de cerca de La Plata, no me acuerdo con la localidad, la ciudad infantil. A la ciudad infantil y contemplar con el amor entrañable a la mujer que por los niños de su patria pudo crear ese ambiente de comunicativa ternura. Y ver transformada en maravillosa realidad el mundo mágico de los niños, donde estos encuentran el clima y el ambiente de su estatura de fábula y ensueño, y así, en esa feliz amalgama de realidad y ensueño, se integra en los niños de la patria la felicidad esperanzada de los hijos del trabajo, de los hijos del trabajo. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por finalizado la última materia del plan de la Escuela Superior Peronista, que yo recomiendo efusivamente que por lo menos los que me estén escuchando la estudien, la analicen, la compartan, la transmitan y la
practiquen, no solo personalmente en sus organizaciones, sino que la transmitan al conjunto del pueblo. Y ese plan de la Escuela Superior Peronista consistía, en primer lugar, en conducción política. La segunda materia era historia del peronismo. La tercera se refería a la doctrina peronista en sus distintos aspectos: filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista, política peronista. Y en orden a las realizaciones de la doctrina peronista, teníamos en el plan de estudios, que ya vimos también, organización peronista, técnica del adoctrinamiento y esta última materia de realizaciones del peronismo, que yo les sugiero que si alguno de los que me están escuchando tiene poder, incida lo antes posible para recrear esta escuela, porque necesitamos un gobierno nacional y popular permanente, y Perón nos dice que la única manera de hacerlo es a través de la persuasión no solo a los militantes y dirigentes, sino también al conjunto del pueblo, para convertir a la masa sin conciencia política ni social, sin organización social y política, sin personalidad social y política, en pueblo, con conciencia política y social, con organización política y social y con personalidad, como fue el pueblo argentino el 17 de octubre, que posibilitó el advenimiento del peronismo. Muy buenas noches a todos y a todas, y espero que esta maravillosa descripción de la realidad del peronismo nos ayuden a ponerlas en práctica una y otra vez y a volver cada día mejores.